El presidente me envió a disciplinar a su hijo inútil. Así que aterricé en la sucursal, convirtiéndome en el nuevo jefe del joven señor. Para hacerme retroceder, Diego comenzó a proclamar por todos lados que quería ligar conmigo. Mandó rosas, colocó velas, todo tipo de trucos exagerados. Simplemente respondí sonriendo, vale, ¿y quién será el de arriba? Diego, que solo quería verme en aprietos, se quedó paralizado. Respondió por reflejo, por supuesto que yo. Lo miré con cierta preocupación. Según las reglas del ambiente gay, el de arriba debe obedecer al de abajo. ¿Podrás? Al sentirse cuestionado, Diego saltó indignado. Claro que podré. Sonreí. Bien, entonces termina el informe trimestral esta noche. Diego resopló, lo haré. Tras trabajar hasta altas horas de la madrugada, Diego reaccionó. Espera, ¿qué estoy haciendo? Más tarde, cada vez que Diego quería rebelarse, yo lo provocaba un poco, luego lo calmaba acariciando su ego. Mientras me llamaba zorro viejo, Diego cumplía las tareas con mala cara. Luego se plantaba frente a mí. ¿Y mi recompensa de caricias en la cabeza por hoy? 1. Van. La puerta de la sala de reuniones fue derribada de una patada. Diego estaba en la entrada, vistiendo un traje de alta costura de principios de otoño, camisa gris humo y pantalones negros con estampado sutil. Debería proyectar una imagen de élite y refinamiento, pero desgraciadamente tenía desabrochados 2 botones de la camisa y su peinado era desenfadado, mostrando por completo su aire de playboy. Todos se levantaron consternados, saludando. Señor Diego, sin mirar a nadie, se dirigió directamente al otro extremo de la larga mesa, apartó una silla y se sentó con arrogancia. Luego apoyó sus largas piernas sobre la mesa de reuniones y preguntó con despreocupación a la asistente, Sally, ¿quién es este señor mayor? Sin esperar la respuesta de la asistente, adoptó una expresión de repentina comprensión. Ah, casi lo olvido. Es el nuevo asistente especial que envió mi padre. Pronunció las palabras señor mayor y asistente con especial énfasis, su tono lleno de sarcasmo. Parecía querer darme una lección, ponerme en un aprieto. Por desgracia, tras años de experiencia en el mundo laboral, esas palabras me sonaban a pura fanfarronería. Dejé el bolígrafo que sostenía, me recosté en el respaldo de la silla y lo observé a través de las delgadas lentes de mis gafas. Como único heredero del grupo Diego había heredado perfectamente la buena apariencia de su madre, pero ni un ápice del buen cerebro de sus padres. Después de obtener un título en una universidad patito en Estados Unidos, en solo medio año logró que los resultados de la sucursal se desplomaran. Era un bonito inútil, sin lugar a dudas. Sonreí sin inmutarme y lo corregí. Soy el director ejecutivo, Bruno. A partir de ahora, lo asistiré en los asuntos de la sucursal. Déjate de tonterías. Diego soltó una risa burlona, sus ojos llenos de desdén. ¿Qué director ejecutivo? No eres más que un espía enviado para vigilarme y ponerme una camisa de fuerza. Te lo digo claro, Bruno, aquí mando yo. Esas normas y reglas tuyas, guárdatelas, este señor no las acepta. Por supuesto. Asentí con amabilidad. La sucursal es, naturalmente, su dominio. Acabo de llegar y hay muchas cosas que no comprendo. En el futuro tendré que consultarle mucho al señor Diego. Por ejemplo, en este punto, cambié el rumbo de la conversación y señalé los documentos abiertos sobre la mesa. ¿Cómo fue que el mes pasado usted aprobó ese plan de promoción del departamento de marketing, lleno de errores? Al oír esto, la sala de reuniones quedó en silencio absoluto. Varios jefes de departamento evitaban mirar a los demás, temiendo que, si la ciudad se incendiaba, los peces en el estanque también sufrieran. Diego me miró fijamente durante unos segundos y luego, de repente, sonrió. El nuevo funcionario enciende 3 fuegos, ¿y el primero lo dirige contra mí? Lo miré con tranquilidad. En absoluto, solo soy un estudiante diligente y ansioso por aprender. Diego bajó las piernas, rodeó la mitad de la mesa, se acercó a mí, trayendo consigo un leve aroma a perfume de bar. Director Bruno, eres un poco demasiado arrogante. Luego esbozó una sonrisa maliciosa. Se inclinó lentamente, acercándose a mi oído, bajó la voz y continuó. Adivina, ¿cómo suelo tratar a los que se oponen a mí? 2. Estaba algo al tanto de los métodos de Diego para hacer la vida imposible a los demás. Antes de mi llegada, el presidente no había dejado de enviar personas para ayudar a Diego, pero sin excepción, todas habían sido expulsadas por sus travesuras. Mis tareas aquí eran principalmente 2. La primera, limpiar los desastres de Diego y poner en orden los negocios. La segunda, y más importante, encaminar a Diego por el sendero correcto. El presidente me instruyó específicamente. Debo controlar lo que haya que controlar, enseñar lo que haya que enseñar. No debo tener en cuenta su posición, y mucho menos la identidad de Diego. Sin importar los métodos que utilice, incluso si hago sufrir un poco a Diego, con tal de enderezar sus huesos torcidos, todo vale. Para demostrar que hablaba en serio y no iba a ablandarse o cambiar de opinión. El presidente incluso bloqueó a Diego en todas las plataformas, entregándome por completo el poder sobre su vida y su muerte. Pero, en el fondo, Diego es su único hijo y, además,
el futuro heredero del grupo Diego. Si en el futuro quiero seguir avanzando en esta industria, no puedo presionarlo demasiado. Evidentemente, Diego también comprendía esto. Por la tarde, entró descaradamente en mi oficina, cerró la puerta con llave y comenzó a representar una táctica, apelar a la razón, hacer comprender mediante argumentos. Se sentó a medias en mi escritorio, jugueteando con el muñeco de Tom el gato que había sobre la mesa mientras hablaba con despreocupación. Bruno, eres una persona inteligente, deberías ver más allá. Me quité uno de los auriculares Bluetooth, indicándole que continuara. Sé que eres el espía que el viejo envió para vigilarme. Sí, quizás tengas la capacidad de contenerme temporalmente, pero ¿y después? Hizo una pausa, observando mi expresión. Al ver que no reaccionaba, continuó persuadiéndome con cuidado. Piensa, a lo largo de las dinastías, cuántos ministros capaces y eficaces que fueron enviados a entrenar y afilar al príncipe heredero lograron tener un buen final. Asentí. Entonces, ¿cuál es la opinión del señor Diego? Los ojos de Diego brillaron ligeramente, y respondió impaciente, podemos colaborar por completo. En lo que respecta al viejo, básicamente solo quiere verme en el camino correcto, ver que los resultados de la sucursal mejoran. Todo eso podemos fingirlo, para él. En esta sucursal, te dejo a ti el manejo total, no interferiré en tus decisiones y, por supuesto, tú tampoco interfieras en mis asuntos. Cuando sea necesario, también puedo acompañarte en la actuación. Cuando el viejo lo crea, le arrebataremos el trono y lo ocuparemos. Tranquilo, cuando yo tome las riendas del grupo, no te defraudaré. Lo que el viejo te haya prometido, yo te lo daré al doble. Puestos como vicepresidente del grupo, director regional, tampoco son imposibles de negociar. ¿Qué opinas? Bajo la expectante mirada de Diego, me quité el otro auricular Bluetooth. De inmediato, los gritos del presidente resonaron desde el auricular del teléfono. Opino que te vayas a la mierda. Diego, hijo desobediente, ¿todavía piensas usurpar el trono? Ahora mismo te cancelo las tarjetas, vete a comer mierda. 3. El presidente estaba furioso. No solo canceló la tarjeta negra de Diego, sino que también le hizo comprender que, si seguía intentando oponerse a mí, lo que le esperaría la próxima vez sería ser relegado a plebeyo. Según los comentarios de la asistente, Diego estuvo decaído toda la tarde. Ya no se sentaba con las piernas levantadas jugando videojuegos, solo tecleaba furiosamente, probablemente criticándome con sus amigos. Poco después, no sé en qué método extraordinario pensó, pero miró en dirección a mi oficina y soltó una risita. A las 5:20, un mensajero llevó con ostentación 99 rosas rojas y vulgares a mi oficina, junto con una tarjeta manuscrita, con una caligrafía desenfadada y descuidada. Director Bruno, ¿me haría el honor de cenar conmigo? Tu querido Diego. No pude evitar sentir un ligero tic en el entrecejo. Aún no me había recuperado por completo cuando vi las palabras insubordinadas de Diego en el grupo de trabajo. Bruno, ¿has recibido las rosas? ¿Sientes mi ardiente amor? La verdad es que me enamoré perdidamente de ti al primer instante, en solo medio día, ya no puedo vivir sin ti. Querido Bruno, en los próximos días, te cortejaré seriamente, ¿estás preparado? Afuera de la oficina, los ojos de todos se iluminaron de repente. Inmediatamente después, el grupo de chismes se volvió frenético. Joder, qué gran escándalo. No lo entiendo del todo, esto es un ataque táctico del señor Diego o se ha enamorado de verdad. Seguro que es amor, la cara del director Bruno es como la de un seductor. Me parece más una declaración de guerra. El director Bruno es tan adicto al trabajo que no parece el tipo que le gustaría a un playboy como el señor Diego. Va, ¿para qué preocuparse tanto? Disfrutemos del espectáculo. Heredero inútil y atractivo X asalariado de élite y sumiso, jeje, acepté esta premisa en 0 segundos. Chicas, tengo mucha curiosidad por saber cómo responderá el director Bruno. La mirada de todos hacia mí se llenó de curiosidad y emoción. Sin inmutarme, pedí a la asistente que repartiera las flores entre las compañeras de los distintos departamentos, y la tarjeta la tiré a la trituradora. Sabía que este era el nuevo truco del joven señor. Disgustarme, hacerme alejarme de él por iniciativa propia, o forzar a su padre a intervenir para separarnos. No le di mayor importancia a este incidente. Sin embargo, después del trabajo, Diego intensificó sus esfuerzos. Utilizó velas electrónicas para formar un enorme corazón junto a mi plaza de aparcamiento. Él mismo, con una guitarra, cantaba con seriedad No puedo evitar amarte, haciendo que las compañeras al lado se golpearan las paredes de la emoción. Con mi maletín en la mano, atravesé con calma las luces parpadeantes de las velas y las miradas curiosas, y me acerqué a él. 4. La música y el canto cesaron. Diego me miró, un destello de satisfacción por su plan cumplido brilló en sus ojos, junto con la provocación juguetona de un adolescente. A ver cómo sales de esta. Alzó la cabeza, diciendo con arrogancia, Bruno, ¿qué tal canto? ¿Me darías una oportunidad? Extendí mi mano. Diego instintivamente encogió el cuello, pero no lo golpeé, en su lugar tomé las rosas de champán que estaban sobre el capó del coche, y dije sonriendo, vale,
¿Y quién será el de arriba? Es gracioso, justo estaba preocupado por no encontrar un punto de entrada para disciplinarlo, y él mismo me entregó el mejor método. Si no aprovechaba la situación, habría desaprovechado su gran espectáculo. Diego se quedó atónito, paralizado en el lugar. En su planteamiento, el desarrollo de la historia no era este. Yo debía sentirme avergonzado, luego enfurecerme, reprocharle lo repugnante que era que le gustaran los hombres, y pedirle que se alejara de mí. Y él no lo haría. No solo eso, cada día se acercaría más, me expresaría su amor e intentaría estar cerca de mí. Al final, yo, incapaz de soportar la humillación, pediría renunciar y le devolvería su libertad. No como ahora, que decía vale, vamos a definir los roles. Mirando a Diego bloqueado, aproveché la ventaja y presioné, el de arriba tiene que esforzarse mucho. Mejor lo hago yo, ¿no? Diego, sin pensarlo, refutó de inmediato, no, lo haré yo. Sonreí levemente, inclinando la cabeza con cierta preocupación. Pero, según las reglas del ambiente gay, el de arriba debe obedecer al de abajo, tú podrás. Los hombres, especialmente los mentalmente inmaduros, temen que los demás cuestionen su capacidad. Efectivamente, al oír esto, Diego se sintió profundamente ofendido, saltando de indignación. ¿Por qué no podría? Claro que puedo. Asentí. Bien, entonces trabaja horas extras esta noche y termina el informe trimestral. Diego resopló, lo haré. ¿A quién crees que subestimas? Aproveché la oportunidad y dije, perfecto, esperaré tu informe mañana por la mañana. Luego me alejé. Antes de dormir, el presidente me envió un mensaje para cotillear. Escuché que mi tonto hijo te declaró su amor. ¿Acaso aceptaste? Pensé un momento y respondí citando cada mensaje. Solo son travesuras de un niño. Es una medida temporal, presidente, no se lo tome en serio. El presidente envió un emoji que decía, y añadió, jeje, ya me parecía, imposible. Entonces, apareció un mensaje de Diego. Debía haber reaccionado, sus palabras estaban llenas de ira. Bruno, ¿cómo te atreves a burlarte de mí? 5. Temprano a la mañana siguiente, Diego, con dos grandes ojeras, derribó de una patada la puerta de mi oficina. Como un gallito derrotado pero que aún mantiene su arrogancia, vino a pedir cuentas. ¿Por qué no me hiciste caso? Alcé una ceja fingiendo ignorancia. Anoche me dormí, acabo de ver el mensaje. ¿Qué pasa, mi noviecito? La cara de Diego se sonrojó al instante. Lanzó un documento impreso sobre mi escritorio, diciendo con incomodidad, toma, el informe que pediste. Al abrirlo, sentí que mis ojos sufrían un ataque. El formato era un desastre, el análisis superficial, había varios errores en una sola página, pero al menos la estructura básica estaba establecida y se había encaminado correctamente la dirección de los datos más complicados. Para un señorito como Diego, que antes ni siquiera entendía el estado de resultados, esto ya era un milagro. Encerré en un círculo rojo los problemas, le expliqué detalladamente cómo corregirlos, y al final no olvidé elogiarlo. En general, apenas aprobado, puedes corregirlo antes de salir del trabajo. Los ojos de Diego se abrieron de golpe, como si no pudiera creer que, habiéndose esforzado tanto, tan diligentemente, solo hubiera recibido una evaluación de aprobado, y además un apenas aprobado. Bruno, tú, estaba furioso, quería reprocharme, pero lo interrumpí. A las 7 de esta noche, en el Teatro Municipal, hay una buena gira de musicales, como recompensa por tu esfuerzo de anoche. Mientras hablaba, abrí el cajón, saqué una de las entradas y se la entregué. Diego se calmó al instante. Las puntas de sus orejas se sonrojaron visiblemente. Balbuceó, ¿tú, qué quieres decir? Sonreí gentilmente, por supuesto, cultivar nuestros sentimientos. La cara de Diego se sonrojó aún más. Con orgullo, desvió su rostro para no mirarme. Lo provocé deliberadamente. ¿No vas? Entonces se la doy a otro. Dicho esto, hice ademán de retirar la entrada. ¿Quién dijo que no voy? Diego arrebató la entrada, la sostuvo con fuerza y, fingiendo calma, me lanzó una mirada de enfado. Al menos tienes algo de conciencia. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Caminaba de manera torpe, casi tropezando. Observé su espalda, tomé el café que estaba al lado y di un sorbo. Pensé para mí, es joven, después de todo, es tan fácil de manejar. 6. El heredero inútil todavía tenía un montón de problemas. Un momento venía a preguntarme cómo aplicar fórmulas, otro preguntaba cuál era la diferencia entre la comparación interanual y la mensual. Le explicaba con paciencia. Diego aprendía lentamente, pero con seriedad. Bajo mi guía, gradualmente aprendió a llamar cortésmente a la puerta antes de entrar, y cerrarla al salir. Más tarde, a Diego le pareció un fastidio entrar y salir tanto, así que simplemente se mudó a mi oficina. Por supuesto, a mí no me importaba. Era solo una persona más a quien dar órdenes. Ocasionalmente, después de explicarle algo, me sentía con la boca seca y le entregaba la taza de café vacía. 3 cuartos de azúcar, sin leche, gracias. El joven señor, en sus tantos años de vida, probablemente nunca había sido tratado así. Me miró fijamente,
sus labios se movieron, como si quisiera insultarme. Ajusté las gafas de montura dorada en mi nariz y dije consideradamente, si no quieres, no importa, llamaré a Sally. Diego respondió de inmediato, ¿quién dijo que no quiero? Unos minutos después, Diego llamó a la puerta y entró. Dejó la taza sobre mi escritorio con brusquedad, el líquido se agitó y casi se derramó. Dijo con tono sarcástico, señor director Bruno, el café que pidió. Tomé el café, di un sorbo. El sabor estaba bien, la temperatura era la correcta, la dulzura también era la adecuada. Al ver que Diego me miraba con cierta expectativa, lo elogié al azar, está muy bien preparado, me gusta. La cara de Diego se sonrojó de manera extraña de nuevo. Respondió incómodo con un murmurando, qué pesado. La comisura de mis labios se curvó casi imperceptiblemente, pero rápidamente volví a la neutralidad. Así transcurrieron los días, entre mis órdenes y el ciclo de Diego de trabajar, rebelarse, ser calmado, levantar la cola disimuladamente. Todavía hacía algunas travesuras, como añadir una dosis extra de café expreso a mi bebida, o enviar capturas de pantalla de las tareas que le asignaba a su grupo de amigos, quejándose de que yo era un supervisor malvado, pero siempre que le encargaba algo, ya fuera una tediosa verificación de datos, o una negociación contractual que requería tratar con personas, él, refunfuñando pero con dedicación, lo cumplía. E incluso ocasionalmente me daba pequeñas sorpresas. Aunque progresaba lentamente, Diego avanzaba cada día. Durante estos días, los informes financieros que elaboraba tenían datos cada vez más claros, y las divagaciones en los documentos del proyecto eran cada vez menores. Incluso podía dirigir por sí solo una pequeña reunión. Justo cuando Diego pensaba que la vida seguiría así siempre, ocurrió un giro inesperado. Era el atardecer de un viernes. Diego me invitó a cenar, rogándome que lo llevara conmigo en el proyecto de viaje de negocios de la semana siguiente. Insistió mucho, y solo después de que acepté fue al baño. Pero se encontró por casualidad con sus antiguos amigos de juerga. El Playboy dijo, «Guau, Diego, qué buen actor eres. Si no hubiera sabido de tu plan desde el principio, me habrías engañado». Diego, que no había reaccionado, se quedó atónito. El Playboy continuó, «¿Cómo? ¿El tal Bruno ya se ha enamorado? ¿Cuándo piensas dejarlo y pisotear brutalmente su corazón?» Justo cuando Diego iba a hablar, me vio entrar con el rostro serio. «Maldita sea», me lamenté en silencio. ¿Por qué tenía que ir al baño justo ahora? Aún no era el momento de romper la farsa. Aunque mi rostro no lo mostraba, por dentro estaba muy preocupado, lleno de pesar por el posible fracaso de todo el esfuerzo. Sin embargo, alguien estaba más ansioso que yo. Diego se acercó nervioso, intentando explicarme, «Bruno, no es así, parece que en su plan, tampoco era el momento de desenmascararse». Tuve una súbita inspiración, simulé quitarme los auriculares con ambas manos al mismo tiempo, fingí no haber escuchado nada y lo miré con curiosidad. «¿Qué pasa?» Diego suspiró aliviado, «Nada, voy a pagar la cuenta». «¿7?» No sé si era por sentirse culpable o por otra razón. Durante el camino de regreso, Diego estuvo todo el tiempo con una tablet, mirando con mucha atención, asintiendo ocasionalmente de acuerdo. El coche se volvió muy silencioso, solo el leve sonido del aire acondicionado y el ruido ocasional de sus deslizamientos sobre la pantalla. Al detenerse en un semáforo en rojo, no pude evitar mirarlo de reojo. Diego tenía la cabeza baja, la luz de la pantalla iluminaba sus hermosos ojos almendrados, sus largas pestañas proyectaban una pequeña sombra, con las cejas ligeramente fruncidas y una mirada concentrada. Realmente tenía algo de aire de élite. Mi corazón se estremeció ligeramente. Tuve la ilusión de que mi propio niño travieso finalmente había madurado. Antes, aunque Diego trabajaba, era como un trompo, yo lo azotaba, y él giraba unas cuantas veces con un aire de desafío. Pero en cuanto me detenía, él también se frenaba lentamente, sin un ápice de iniciativa propia. Y ahora, estaba siendo tan consciente, sabiendo familiarizarse de antemano con la información del proyecto, preparándose para el viaje de negocios de la semana siguiente. Estaba muy complacido, pero, no por mucho tiempo. Cuando el coche llegó a un cruce, un vehículo negro a un lado cambió de carril bruscamente, el conductor, el viejo Juan, frenó de golpe. La gran inercia me hizo lanzarme hacia adelante sin control. El impacto esperado no llegó. Un brazo fuerte se extendió, rodeó instantáneamente mis hombros, me sostuvo firmemente y me acercó hacia él. «¿Estás bien?» Desde arriba llegó la voz algo nerviosa de Diego. Su brazo todavía me rodeaba, no lo soltó de inmediato. Recuperé la compostura y me separé de su abrazo. Luego, inevitablemente, vi el contenido en su tablet. Sentí que un montón de sangre vieja se atascaba en mi garganta. De los datos del proyecto y análisis que esperaba, no había ni rastro. La pantalla estaba llena de imágenes coloridas, letras en negrita y emojis ridículos. Brisa marina entre cocoteros, un viaje romántico para dos. Los 10 lugares imprescindibles para visitar en la isla nublada. Villa sobre el agua, piscina privada,
cena bajo las estrellas, te enseñamos paso a paso a disfrutar de una luna de miel para parejas. Top 5 de restaurantes con atardecer en la isla, ambiente al máximo, lugar perfecto para propuestas de matrimonio. Este señorito sabe realmente el significado de la palabra viaje de negocios. Lo miré disimuladamente con desdén, pero descubrí que sus ojos estaban fijos directamente en mis labios. En el espacio reducido, nuestra respiración casi se fundía. El tiempo parecía haberse alargado. Podía sentir el vaivén del pecho de Diego. El brazo que me rodeaba estaba tenso como una roca. Un calor vigoroso se transmitía constantemente. Tragué saliva instintivamente. Bum, bum, bum. Los latidos del corazón resonaban en mis tímpanos. No sabía si eran los suyos o los míos. La nuez de Diego se movió. Luego, apuntando a mis labios, se acercó con fuerza. 8. Justo antes de que fuera a besarme, reaccioné. Desvié bruscamente mi rostro. El beso de Diego rozó mi mejilla, aterrizando junto a mi oreja. Cálido, suave. En algún rincón de mi corazón surgió una sensación extraña, y el lugar donde había sido tocado ardía. Una sensación de hormigueo. Diego también se sorprendió. Luego agarró mi barbilla, intentando besarme de nuevo. Extendí mi dedo índice, lo apoyé en su frente y lo empujé lentamente hacia atrás. Señor Diego, me recosté en el asiento, esforzándome por recuperar el tono habitual de calma. Mis labios no son tan fáciles de besar. La cara de Diego se sonrojó intensamente, pero no se atrevió a actuar con descaro, diciendo con queja: Bruno, dijiste que me darías una recompensa. Como temiendo que ya lo hubiera olvidado, añadió. He llegado a tiempo durante un mes seguido, y hoy en la reunión del departamento, señalé 3 fallos en el proceso y 2 errores en los datos. Tú mismo dijiste que si lo lograba, tendría una recompensa. Diego, cuanto más hablaba, más razón creía tener. Enderezó la espalda, mirándome fijamente con ojos llenos de esperanza, esperando solo mi orden para lanzarse a morderme. Es cierto que dije que le daría una recompensa, pero no pensaba usarme a mí mismo como recompensa. Ante mi silencio, Diego se puso un poco ansioso. No estarás echándote atrás. Luego, inconscientemente, se lamió los labios. Me dejó completamente perplejo. Suspiré en silencio antes de responderle. Por supuesto que no, pero el contenido y la forma de la recompensa los decido yo. Diego me miró descontento, murmurando en voz baja. Si es mi recompensa, ¿no debería basarse en mis necesidades? Así son mis reglas. Me encogí de hombros. Si no la quieres, pues nada. Diego se puso ansioso de nuevo, casi saltando. ¿Quién dice que no la quiero? Luego, sintiendo que su reacción había sido exagerada, resopló levemente, fingiendo indiferencia, preguntó: ¿Qué piensas darme de recompensa? Diego actuaba como un perrito orgulloso. Por un lado, ladraba con irritación, pero por otro, no podía evitar menear la cola. Hacía que el corazón de uno se ablandara. No pude evitar reír. Después de volver del viaje de negocios, cocinaré personalmente para recompensarte. Los ojos de Diego brillaron al instante. Se acercó a mí, confirmando una y otra vez: ¿En serio? ¿No me estás engañando? Extendí mi mano, apoyándola en su cabeza que intentaba acercarse. Su cabello era suave. No pude evitar acariciarlo un poco. Deja de molestar, sé bueno. Diego se calmó y volvió obedientemente a su asiento. Solo que su cara estaba completamente roja. 9. El avión aterrizó en la cálida isla nublada. Diego parecía un niño de primaria que salía por primera vez de viaje, emocionadísimo. Hasta un feo cartel en la carretera podía elogiarlo. Yo caminaba medio paso por delante de él, un poco exasperado. Repasaba una y otra vez en mi mente los datos del proyecto y la agenda de los próximos días. Bruno, mira, qué buen tiempo hace, no como en nuestro lugar, que siempre hay viento y hace frío. Diego caminó rápido 2 pasos, se puso a mi lado e intentó que me uniera a su relajación. Sí, asentí. Le recordé que a las 4 de la tarde tendríamos una reunión con el personal del comité directivo, y que no olvidara revisar los antecedentes. Diego, al recibir este balde de agua fría, frunció el ceño y alargó el tono. Ya lo sé, profesor Bruno, eres muy pesado. El banquete de bienvenida se celebró en un conocido restaurante familiar. No esperaba encontrarme con un viejo conocido. Gabriel estaba sentado en el asiento principal. Aunque vestía una camisa informal de color azul claro, desprendía una serenidad y nobleza propias de alguien en una posición alta. Al verme, se levantó de inmediato. Se acercó sonriendo y me dio unas palmadas en el hombro con gran familiaridad. Bruno, ¿cuánto tiempo sin verte? Me detuve medio segundo antes de esbozar una sonrisa apropiada. Gabriel, qué sorpresa que sea usted quien nos recibe personalmente. Gabriel fue mi compañero mayor en la universidad, una figura destacada en el consejo estudiantil, que antes me ayudó mucho. Después de graduarnos, cada uno siguió su camino y poco a poco perdimos el contacto. Solo sabía que sus negocios en el sur eran muy grandes y con bases sólidas.
No esperaba que este proyecto fuera de su empresa, y mucho menos que él en persona se encargara de recibirnos. Después de presentarnos mutuamente, nos sentamos y comenzó el banquete. Después de tantos años sin vernos, Gabriel parecía haber abierto la caja de los recuerdos. Desde anécdotas universitarias hasta experiencias laborales, Gabriel hablaba con fluidez, utilizando términos técnicos y referencias culturales con soltura. Seguía siendo esa persona cuidadosa. Apartaba discretamente los platos picantes que no me gustaban, y cuando mi taza de té estaba a punto de vaciarse, indicaba que la rellenaran. Al final, incluso mencionó cuando en la universidad, estando yo resfriado, él me llevaba gachas y medicinas. Bruno, ya eras muy dedicado en aquel entonces, y ahora lo eres aún más. Gabriel me miró, con admiración en sus ojos y nostalgia por el pasado, aconsejándome, aún así, debes cuidar más tu salud. Respondí con algunas palabras de cortesía y brindé por él, intentando ignorar esa mirada cada vez más ardiente a mi lado. Más tarde, Diego intentó varias veces intervenir en la conversación. Gabriel también respondía amablemente con una frase, para luego desviar fácilmente el tema de nuevo. Cuando Diego volvía a intentarlo, Gabriel le hacía preguntas relacionadas con el proyecto. Preguntas muy profundas, a las que Diego no podía responder. Podía ver que estaba a punto de estallar. Su puño bajo la mesa estaba apretado con fuerza, y su mirada iba y venía entre Gabriel y yo, como un perro grande al que le han invadido su territorio pero no sabe qué hacer. Temía que actuara por impulso y causara problemas. Extendí la mano en secreto y presioné su rodilla. 10. Al llegar al hotel, Diego no pudo contenerse más y se plantó frente a mí. ¿Qué relación tienes exactamente con ese Gabriel? Su voz sonaba tensa. Me aflojé la corbata y comencé a organizar mis cosas, sin intención de extenderme demasiado en este tema. Compañero mayor, socio colaborador. ¿Solo compañero mayor? Diego dio un paso adelante, elevando la voz. Pero te llama Bruno, tan cariñosamente, y la forma en que te mira tampoco es normal. ¿Tuvieron algo en la universidad? En resumen, Diego y yo solo éramos una relación de mutua confrontación y uso, aunque fingiéramos ser reales. Era falso. Que preguntara estas cosas claramente sobrepasaba los límites. Además, nunca me ha gustado que otros indaguen en mi vida privada. Dejé lo que estaba haciendo, mi voz se enfrió. Señor Diego, ahora es horario laboral, por favor mantenga la profesionalidad. Mi relación con el director Gabriel pertenece al ámbito privado y no tiene nada que ver con la misión de este viaje de negocios. En lugar de preocuparte por esto, sería mejor que te familiarizaras con la planificación del área alrededor del lugar de inspección del proyecto. ¿Ámbito privado? Diego soltó una risa de furia. Bruno, creo que simplemente te sientes culpable. ¿Crees que soy un tonto fácil de engañar? ¿Quieres engañarme y reavivar viejas llamas frente a mí? Te digo que de ninguna manera. No voy a participar en este proyecto. Me quité las gafas de montura dorada, cansado, me froté el entrecejo. La aparición de Gabriel fue, de hecho, una sorpresa. Entre él y yo, en realidad solo éramos compañeros de universidad. Si hubiera que profundizar, simplemente fue que él antes quiso conquistarme, pero al final no me eligió a mí. Escogió a alguien que fuera más útil para su carrera. Puedo entender su decisión. En el mundo adulto, no hay tanto amor y romance, es más la búsqueda de intereses. Además, ambos venimos de entornos humildes, no es fácil establecerse en una gran ciudad. Él eligió el camino más fácil y debe asumir las consecuencias correspondientes. Pero todo esto ya no tiene que ver conmigo. Después de borrar su información de contacto, me concentré sin distracciones en buscar prácticas profesionales, avanzando paso a paso. Ese pequeño pasado entre nosotros ya era cosa del pasado. Ahora, al encontrármelo, además de sentirme un poco sorprendido, no había la más mínima emoción en mi corazón, y mucho menos pensar en reavivar viejas llamas. Solo que este proyecto era extremadamente importante para mí y para la empresa. Y Gabriel ocupaba un papel decisivo. No podía permitir que la relación se deteriorara. Si hubiera sabido que me encontraría con Gabriel, no habría traído a Diego. Él simplemente tenía mentalidad infantil. Se enfadaba y se negaba a trabajar ante la más mínima contrariedad. Había nacido teniéndolo todo, y cualquier cosa que hiciera tenía a alguien que lo respaldaba. Así que no pensaba, ni necesitaba pensar, en qué impacto tendría para mí o para la empresa perder este proyecto. Diego y yo nunca habíamos sido del mismo mundo. Después de volver a ponerme las gafas, recuperé mi indiferencia habitual. Mirándolo con calma, dije, está bien, luego te reservo un billete de avión para que regreses. Estas palabras parecieron tocarle una fibra sensible. ¿Hacerme regresar solo? ¿Qué significa eso? ¿Deshacerte de mí para que ustedes dos puedan tener una relación abiertamente? Su pecho subía y bajaba violentamente, furioso y exasperado, dijo. Digo que nuestro grupo Diego tampoco participará en este proyecto. Tú tampoco te quedarás aquí, te vendrás conmigo. Decepcionado, suspiré. Diego, esto es un campo de negocios, no un parque de atracciones. Pensé que quizás el presidente me había sobreestimado. Yo simplemente no podía corregir los malos hábitos de Diego.
Con una amarga sonrisa en los labios, dije, al regresar, le sugeriré al presidente que cambien a alguien más para encargarse de ti. Los ojos de Diego estaban enrojecidos. Al final, solo dijo, eres cruel, y salió dando un portazo. Me quedé en la sala, inmóvil por un momento, pero rápidamente recobré la concentración y preparé los materiales para la reunión posterior. Dejarse llevar por las emociones nunca ha sido mi estilo. 11. A la reunión de la tarde, Diego llegó puntual. Para mi sorpresa, se había preparado bastante bien. Aunque su intervención tenía un toque de franqueza propia de un señorito, iba directo al grano y su razonamiento era lo suficientemente claro. Evidentemente, se había preparado bien, sin depender demasiado de la plantilla que le había dado. Después de la reunión, Gabriel dijo que me llevaría de regreso, justo cuando iba a rechazar la oferta. Diego, sin dar opción, abrió la puerta y se sentó. Llevar a uno es llevar, ¿no le importa al director Gabriel que me sume? Total, Bruno y yo vivimos juntos. Pronunció las palabras vivimos juntos con especial énfasis, desafiando a Gabriel con la mirada. Gabriel no hizo caso a su infantil declaración de guerra, solo giró ligeramente la cabeza hacia mí, con tono amable. Sube rápido, Bruno. Sin más remedio, me incliné y me senté. En cuanto me senté, Diego se pegó a mí de inmediato. Bruno, estoy muy cansado. Préstame tu hombro para apoyarme un rato. Cualquiera con ojos podía ver que estaba reclamando su territorio. Pero Gabriel se rió, los jóvenes, tan apegados. Luego, dirigiendo su mirada hacia mí, con una sonrisa de burla, dijo, supe que en su primer encuentro, el joven Diego te llamó, señor mayor. El cuerpo de Diego se tensó visiblemente. Esa fue la treta infantil que usó para provocarme al principio, aunque no me enfadé entonces, no significa que ahora, al ser mencionado por otro, no me moleste. Me miró con culpabilidad, y se disculpó, en ese momento no lo decía en serio. Antes de que pudiera hablar, Gabriel volvió a reír, tranquilo, Bruno no le dará importancia. Te lleva 8 años, ha pasado por muchas tormentas, ¿qué tipo de trucos no ha visto? Esas pequeñas tretas tuyas ni siquiera merecen su atención. Sus palabras no tenían un menosprecio directo, sonaban como la indulgencia de un mayor hacia un joven inexperto, pero cada frase trazaba un límite entre él y Bruno. El rostro de Diego se puso serio. ¿Qué quiere decir? No te lo tomes a mal, no tengo otra intención, solo siento un poco de curiosidad. Cuando conocí a Bruno, ya era muy popular, innumerables personas lo perseguían, y él no eligió a ninguna. ¿Adivina qué fue lo que te hizo destacar entre este grupo de personas tan excelentes? El rostro de Diego palideció. Abrió la boca, quiso refutar diciendo, tengo mucho dinero y sinceridad, pero las palabras se atascaron en su garganta. Gabriel tenía razón. Aparte de ser el heredero del grupo Diego, no tenía nada. 21 años de vida. No sabía hacer nada más que gastar dinero y causar problemas. Con este tipo de él, ¿qué derecho tenía para estar al lado de Bruno? Mirando a Diego con los labios apretados, sentí un inexplicable dolor en el corazón y quise defenderlo. Pero me contuve. Él y yo no éramos del mismo mundo. Después de este breve encuentro, cada uno volvería a su propio camino. Mejor aprovechar esta oportunidad para que Diego entendiera el propósito de mi aceptación y se diera por vencido de una vez por todas. Gabriel, por su parte, supo cuándo parar y cambió de tema de manera natural, comenzando a discutir las últimas tendencias de la industria, justo cuando iba a respirar aliviado. Él cambió de dirección y me tendió una rama de olivo. Bruno, aquí el puesto de vicepresidente aún está vacante, si estás dispuesto a venir, te daré el salario y las opciones más altas. Lo más importante es que te daré total autoridad y espacio para desarrollarte, para que no malgastes energía en este punto, hizo una pausa, insinuando algunas trivialidades sin importancia. Diego levantó bruscamente la cabeza para mirarme. Había sorpresa e ira en sus ojos, y un pánico que casi lo ahogaba. 12. El coche se detuvo frente al hotel. Diego abrió la puerta y bajó, esperándome en silencio al borde de la carretera. Volví a agradecer a Gabriel, bajé del coche. El Bentley se adentró silenciosamente en la noche. La brisa nocturna era fresca, movía los mechones de pelo sobre mi frente. Diego estaba bajo la luz de la farola, mirándome con ojos suplicantes. Lo miré durante unos segundos, sin decir nada, di media vuelta y me dirigí hacia el ascensor. Sus pasos vacilantes me siguieron, todavía en silencio. El ascensor subía lentamente. Las paredes metálicas reflejaban nuestras figuras. Diego bajó la mirada hacia mi hombro, sin saber en qué pensaba. Din, el ascensor llegó. Salí. Diego seguía inmóvil en su lugar. Al ver que no me detenía, finalmente me llamó, Bruno. Me volví. Diego preguntó con cautela, ese día en el baño, las palabras de Jorge, ¿las escuchaste, verdad? Al ver que mi expresión no cambiaba, Diego se puso más ansioso. Lo que dijo no es verdad, sí, al principio perseguirte fue con malas intenciones, pero después de estos días conviviendo, yo, realmente me he enamorado de ti. La mano que colgaba a un lado del pantalón se apretó por un instante. Tomé aire y lo miré con calma. ¿Amor?
¿Qué es lo que amas? Que te haya hecho quedar mal frente a los empleados, que te hiciera hacer informes trabajando horas extra, o esas palabras con las que te calmaba. Diego, eso solo eran táctimas para manipularte. Pero Diego respondió, no me importa, estoy dispuesto a que me manipules. Bruno, sé que soy muy malo, no puedo compararme con Gabriel, ni con mucha gente, y no soy digno de perseguirte, pero ¿podrías darme un poco de tiempo? Aprenderé, cambiaré. Mi corazón tembló, instintivamente quise contradecirlo. No es así, Diego, no eres nada malo. Eres directo y sincero, mucho mejor que Gabriel, que cualquiera. Pero, no podía contradecirlo. Diego es el hijo único del presidente, solo podemos ser superior y subordinado. Este camino que accidentalmente se desvió debe volver a su posición original. Las uñas se clavaron en la carne, aguantando el dolor, dije. Enderezar el camino está bien, pero perseguirme no es necesario. Te superviso solo porque tu padre me lo encargó. Los ojos de Diego estaban rojos, sus pestañas temblaban desordenadamente por la inquietud, pero aún intentó esbozar una sonrisa. No importa, Bruno, en el futuro siempre te obedeceré, me esforzaré en el trabajo. Te lo ruego, no te vayas, ¿vale? Aunque antes había rechazado cortésmente la oferta que Gabriel me tendió. Gabriel dijo que su invitación seguía en pie a largo plazo, y si cambiaba de opinión, podía contactarlo en cualquier momento. Diego todavía tenía miedo. Miedo de que yo cambiara de trabajo y me alejara de él. Justo cuando sus lágrimas estaban a punto de caer, mi corazón se ablandó. Lo hablamos al regresar. 13. Diego parecía haber cambiado. Se volvió mucho más silencioso, llegaba muy temprano y se iba, a veces incluso más tarde que yo. La luz de la oficina a menudo permanecía encendida hasta altas horas de la noche. El café que le llevaban pasó de ser bebidas azucaradas y con leche a café negro extra concentrado. Y el consumo era alarmante. Seguía cometiendo errores, seguía viendo muchas cosas que no entendía, pero ya no se quejaba ni se quejaba del cansancio. Yo mantenía la distancia, respondía a sus dudas, le asignaba tareas y luego, al revisar, le daba elogios apropiados. A veces, al ver sus ojos rojos por trasnochar y la barba incipiente en su mentón, también me daba pena, le aconsejaba que fuera despacio, que cuidara su salud. Diego movía obstinadamente la cabeza, diciendo que aún tenía muchas deficiencias. Estaba ansioso por crecer, deseaba demostrar desesperadamente que no era tan malo, y lo único que podía hacer era esforzarme por limpiar las espinas innecesarias de su camino y guiarlo en la dirección correcta. Justo cuando pensaba que este ciclo positivo continuaría indefinidamente, una bomba oculta estalló. La causa fue que, medio año atrás, Diego había firmado a ciegas un proyecto de entretenimiento inmobiliario. La otra parte usaba el nombre del grupo Diego para recaudar fondos. Ahora el proyecto estaba paralizado, el socio había huido con el dinero, dejando un montón de problemas legales y deudas. Peor aún, el proyecto en sí implicaba uso irregular de terrenos, y ya se había iniciado un proceso de investigación. No se sabía quién filtró la información a los medios. De la noche a la mañana, noticias como el grupo Diego involucrado en operaciones irregulares y el heredero inútil toma decisiones que dejan a millones de familias destrozadas inundaron los titulares. Las acciones del grupo cayeron de inmediato, y hubo conmoción interna. La llamada del presidente llegó directamente a mí, con un tono de fatiga incontenible. El presidente me pidió que manejara bien este asunto. Sin motivo alguno, sentí que Diego se levantaría por sí solo, creí que asumiría toda la responsabilidad, que podría manejar la situación. Efectivamente, Diego no escapó. Inmediatamente convocó una conferencia de prensa de emergencia. Primero, reconoció el error en la decisión, se disculpó con el público y los inversionistas, enfatizando que fue un error personal, sin relación con la estrategia general y operaciones del grupo. Segundo, cooperar plenamente con la investigación, comprometerse a no retrasar la información requerida y asumir las responsabilidades correspondientes sin evadirlas. A nivel legal, haría que el departamento jurídico hiciera seguimiento. Tercero, iniciar acciones legales contra la otra parte del proyecto por responsabilidad, y al mismo tiempo la compañía iniciaría auditorías internas y procedimientos de investigación, revisando todos los eslabones involucrados en la aprobación inicial del proyecto para encontrar fallas. Cuarto, y lo más importante, todos los agujeros, si no se podían recuperar los fondos, él hipotecaría sus propias acciones y activos personales para asumir las pérdidas correspondientes. La actitud y acciones necesarias para las relaciones públicas en crisis, las demostró por completo. El asunto tomó más de un mes antes de resolverse perfectamente. Durante ese tiempo, Diego estuvo tan ocupado que apenas tenía tiempo para respirar, y adelgazó bastante. La noche en que todo terminó por completo, se paró frente a mi edificio. Bruno, la última vez dijiste que cocinarías para recompensarme, ¿aún es válido? 14. Después de que Diego pudo valerse por sí mismo, presenté mi renuncia. Pensé que Diego se aferraría, que haría escenas, pero estuvo muy callado, dijo que respetaba mi decisión.
Aún más sorprendente fue que el presidente lloró desconsoladamente. Gritaba preguntando si era que Diego, ese hijo desobediente, me acosaba, me perseguía insistentemente, obligándome a tener que irme. El presidente agarró mi mano. Llorando a lágrimas vivas, dijo que no me preocupara, que con despedir a Diego bastaba. Diego, parece que al presidente le daba igual que su hijo fuera homosexual, pero yo renuncié. No fui a la empresa de Gabriel, él ya había sido arruinado por Diego. En aquel proyecto que estalló, los medios habían tenido su influencia. Logré contactar a su pareja, es decir, la persona que Gabriel había elegido antes. Le envié un paquete con evidencias de que Gabriel se aprovechaba internamente, entre otras cosas. Originalmente planeaba colaborar con él para tenderle una trampa a Gabriel y arruinar su reputación, pero Diego se adelantó y lo dejó en la ruina. Empecé mi propio negocio. Diego venía a llevarme y traerme del trabajo todos los días, a buscar comer conmigo. A veces yo estaba ocupado, no podía atenderlo, y él se sentaba a un lado mirándome en silencio. Cuando la empresa se estabilizó, Diego aún no se declaraba. No hubo más remedio, tuve que tenderle una trampa, pedirle a Diego que me ayudara con un pequeño favor, y prometerle una recompensa. Incluso le recordé específicamente que podía pedir lo que quisiera. Pero, Diego me miró con los ojos brillantes, reflexionó un buen rato y al final preguntó, ¿podrías acariciarme la cabeza de nuevo? Dicho esto, acercó su cabeza. Estaba a punto de morir de la rabia. Sin pensar, lo insulté, claro que no. De verdad, Diego, si sigues así vas a acabar retrasándome la vida. Diego claramente malinterpretó el significado de retrasar. Sus ojos se apagaron al instante, bajó la cabeza abatido. Resignado, suspiré. Bueno, ¿para qué discutir con este perrito tonto y despistado? Di un paso adelante, extendí mi mano y levanté su barbilla directamente. Diego me miró desconcertado. Sus hermosos ojos almendrados todavía estaban cubiertos de lágrimas, sus pestañas húmedas temblaban, tiernos y adorables. Solo que esa boca suya decía palabras para volver loco a cualquiera. Me puse de puntillas y lo besé con ferocidad. Diego estaba completamente aturdido, sus ojos muy abiertos, mirándome fijamente, hasta olvidó respirar. Fui yo quien lo pellizcó. Respira. La respiración de Diego se aceleró de repente, casi instintivamente agarró mi nuca y tomó el control. Después del beso, nuestras frentes se tocaban, el aliento se mezclaba. Los labios de ambos estaban húmedos, hinchados y rojos, brillando con un brillo sugerente. Jadeando ligeramente, pasé el pulgar con fuerza por su labio inferior, enfrentando su ardiente mirada. Levanté una ceja y dije, ahora, ¿ya sabes cómo pedir una recompensa, joven Diego? Diego no respondió, simplemente volvió a bajar la cabeza, usando acciones en lugar de palabras. 15. Extragó un poco de historial de chat. Diego versus su padre. Diego, papá, me gusta Bruno. Diego, lo estoy cortejando, quiero estar con él. Presidente, lárgate. Diego, papá, que te gusten los hombres no es una enfermedad. Diego, no menosprecies a Bruno, él es diferente a los demás, es realmente increíble. Presidente, si no tienes espejo, al menos tienes orina. Presidente, oh, mi querido hijo, creo que quizás malinterpretaste mi significado. Presidente, lo que quiero decir es, ¿tú te crees merecedor? Diego versus sus amigos Playboys. Jorge, hermano, qué desastre. Jorge, mi padre, al ver tu exitosa transformación, también me asignó a un señor mayor para que me controle. Diego, felicidades, hermano. Diego, tu padre te consiguió una esposa. Jorge, vete a la mierda. Jorge, yo no soy como tú, no soy gay. Desde entonces, Jorge se quejaba todos los días. Fragmentos a continuación. Jorge, juro que Raúl y yo somos enemigos a muerte. Jorge, el muy desgraciado volvió a quejarse de mí, voy a matarlo. Jorge, me regañó. Jorge, ¿cómo puede alguien que regaña ser tan sexy? Jorge, jeje, hoy me elogió. Jorge, ¿qué quiere decir? ¿Estará enamorado de mí? Jorge, ¿cómo es que hoy no vino a trabajar? Jorge, oye, soy libre. Jorge, qué extraño. Claramente me molesta verlo. ¿Por qué me molesta aún más no verlo? Jorge, hermano, ¿estoy enfermo? Jorge, estoy furioso. Ayer faltó al trabajo porque fue a una cita a ciegas. Voy a acabar con él. Jorge, ¿qué significa que presentó su renuncia? Jorge, ya no me quiere. Jorge, ¿no decía que yo era el perrito más adorable? ¿Cómo puede abandonar a un perrito? Me voy a ahorcar. Jorge, no, tengo que levantarme. Si no me declaro mi esposo se escapará. Jorge, maldita sea, ¿cómo es que me dominaron? Jorge, que el trasero me duele. No estoy conforme, siendo también un heredero inútil, ¿por qué mi guión es diferente al tuyo? Jorge, quiero contraatacar. Jorge, me dominaron otra vez. El muy desgraciado tiene muy buena condición física. Fin.